Conozca los indicadores económicos y desde la academia el análisis del trabajo informal con el economista y docente de la Universidad de Nariño, doctor Mario Hidalgo. Hoy hablaremos de la informalidad laboral en Colombia. Para hablar de la informalidad laboral en Colombia hay que remitirse al concepto que se ha desarrollado a través de la 15ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo de 1993, que trata de estandarizar el concepto de informalidad. Bueno, ¿quiénes se consideran informales? Aquellos que trabajan en pequeñas empresas, unidades productivas, que tienen 4 características. La primera es que son unidades productivas a pequeña escala, empresas muy pequeñas, que tienen una organización rudimentaria, muchas de ellas no llevan contabilidad, no están registradas ante ninguna cámara de comercio, tienen poca distinción entre el capital y el trabajo como factores de producción y por lo general funcionan al interior de los hogares, o sea que son empresas no constituidas, ¿no? El DANE, para medir la informalidad, toma los trabajadores que cumplen estos 8 requisitos. Primer requisito, que sean empleados particulares, obreros, que trabajen en establecimientos, negocios, empresas, que ocupen hasta 5 personas, incluidas el patrono y el socio, que tengan trabajadores familiares sin remuneración, que tengan trabajadores sin remuneración, pero que laboren en empresas o negocios de otros hogares, que sean empleados domésticos, que sean jornaleros o peones, que sean trabajadores por cuenta propia y que laboren en empresas de menos de 5 trabajadores, pero de este grupo se excluyen a los profesionales universitarios que desarrollan por lo general profesiones liberales, como el caso de los ingenieros, los abogados, incluso los médicos. Por último, que pues incluye también a los patronos o los empleadores en empresas de 5 trabajadores o menos, y se excluyen a los obreros y a los empleados del sector gobierno. O sea, en términos generales, el empleado del sector informal es aquel empleado del sector privado, ¿sí? Porque los empleados del sector gobierno estarían excluidos. En la parte de abajo de la diapositiva tenemos unas cifras de informalidad nacional y de informalidad en Pasto, correspondientes a los 4 trimestres del año 2021 y al primer trimestre del año 2022. Si nosotros miramos un poco las cifras, nos damos cuenta que en el primer trimestre del año 2021 la informalidad a nivel nacional era de 46.6% y en el primer trimestre del año 2022 es de 43.4%. Si bien pues hay una reducción, pues eso no es un indicador de que estemos bien. Si analizamos la informalidad en el caso de Pasto, pues es superior a la informalidad nacional. En el primer trimestre del año 2021 es de 57.9% y en el caso del primer trimestre del año 22 es de 55%, o sea, un 10% casi por encima de las cifras nacionales. Bueno, ¿cuáles son las causas de la informalidad? Pues hay muchas causas. Hay muchos estudios que la asocian con la evasión y con la imposición, la asocian con el bajo capital humano, ¿verdad? Con los bajos niveles educativos, lo asocian con factores políticos y con factores sociales, incluso con factores externos como la globalización y también con factores de apertura. En este cuadrito que está por acá, pues, que es un cuadro extractado del informe de la misión de empleo realizada en el año 2020 y 2021, pues nos damos cuenta que el número de trabajadores formales en Colombia pues es de 8.5 millones de personas, ¿verdad? Pero los trabajadores informales son superiores, corresponden a 13.2 millones de personas, y también nos damos cuenta que esos trabajadores informales que constituyen los 13.2 millones de personas, pues prácticamente están trabajando en empresas pequeñas que tienen menos de 5 trabajadores
y los trabajadores formales por lo general están vinculados a empresas mucho más grandes. En Colombia se calcula, pues de acuerdo al informe de la Misión de Empleo, que hay 7.193.000 empresas. De esas 7.193.000 empresas, hay casi 6 millones de empresas que no están registradas, operan en la informalidad, y solamente tenemos 1.319.000 empresas que estarían formalizadas. Pero si nosotros nos damos cuenta, pues que los trabajadores formales estarían por lo general en empresas que tendrían entre 51 y más trabajadores, ¿no? O sea, 5.200.000 trabajadores estarían vinculados a empresas con 51 trabajadores o más. En conclusión, el tema de la informalidad pues está atado al tamaño de la empresa, ¿verdad? Empresas muy pequeñas no pueden pues prácticamente cumplir con lo que la ley laboral establece y operan en la informalidad con el fin de sostenerse. Este ha sido el análisis económico en Pasto para Pasto Noticias.